Mientras Irán arde en guerra contra Estados Unidos e Israel, la filmografía de esta República Islámica nos recuerda que hay cosas que la geopolítica, que la guerra no pueden borrar y que tienen que ver con la memoria, con la justicia y con la vida cotidiana y con otras cosas más. Yo soy Alan Rodríguez, esto es Pantalla Global, Cine y Series. Este es un muy buen momento para hablar del cine iraní. Samuel González. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, buenas noches. Pues aquí vamos a hablar de cine iraní. También está con nosotros Lidia Fusco desde nada menos que desde Brasil. Hola, un gusto, buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues ya estamos aquí para hablar un poco de ese cine iraní que de alguna manera pues nos gusta a todos, que ha causado muy buenas sensaciones a lo largo ya de décadas. ¿Qué les parece si empezamos hablando de por qué es importante el cine iraní? ¿Por qué es novedoso? ¿Por qué por qué ha acaparado premios? Acaba de ganar la Palma de Oro el año pasado, estuvo la película de Panahi, esta de fue solo un accidente, nominada Fue a los solo un accidente. Óscares. ¿Qué pasa con el cine? ¿Por qué es novedoso? ¿Qué destacan de este cine tan interesante? Vas, Livia, vas. Bueno, me parece que de verdad no es tan novedoso porque trae mucho del cine de vanguardia. Entonces, es un cine mucho hecho con bajo presupuesto. Eso me parece genial. Hay que pensar también ahí que viene mucho del cine de autor y del neorrealismo, entonces así como vanguardias importantes en la historia mundial del cine. Entonces no es tan novedoso, no me parece tan novedoso. Ujú. Samuel. Pues yo fíjate que coincido con Livia en la parte de esa utilización de lo que ya venía de las vanguardias. Me parece que es un elemento que vemos dentro de varios directores. Ese uso, por ejemplo, de no actores, esa parte pues de plano, utilizar lo menos posible de recursos técnicos, es decir, prescindir de los sets, prescindir de los estudios y salirte a la calle, grabar con lo que tienes, utilizar los escenarios reales con las condiciones más limitadas posibles, pero al final sí viene esa reflexión pues sobre la vida misma, sobre la parte de la trascendencia, la parte de lo que estamos tratando hoy, que es la parte de la poética, está dentro, o sea, está inmerso dentro de esa narrativa, ¿no? Esa forma de contar historias, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que sí tiene algo de novedoso, que es precisamente su modelo de producción, porque es un cine que, pese a todas esas condiciones que lo aquejan, consigue producir mucho cine, mucho más que otras filmografías con más recursos. Hay que tomar en cuenta que ha habido por mucho tiempo un cine, el Farsi Film, que era ese cine como muy apegado al modelo de Hollywood y Bollywood y demás, y que en respuesta a esto surgió la nueva ola del cine iraní, desde creo que por ahí de los 60 o algo así, o como las nuevas olas, para acá, ¿no? Y luego el cine contemporáneo, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante que eh, produzca lo que produce y que hable de lo que hable, pese a que es que en algunos momentos es ilegal hacer el cine que hacen y lo siguen haciendo. Es ilegal, o sea, les ha costado la libertad a sus directores. Y en ese sentido me parece muy interesante. Quizás no novedoso, pero sí sumamente audaz, ¿no? Y una de las cosas que creo que estaremos de acuerdo que el cine iraní ha llamado, de las cosas que han llamado la atención es justamente esta frontera que consiguen, en la que consiguen guiarnos entre lo documental y la ficción, que de repente no sabemos dónde estamos, ¿no? Esta poética de la docuficción, como le sugería yo, para hablar de esas películas y de esos cineastas que, bueno, han sabido como que radiografar un poco su mundo, su entorno en una clave de ficción y que lo han hecho, pues eso sí, interesante y que ha despertado el interés y que ha generado también que ganen premios y demás, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Samuel, Me pa- a ver, ahora Perdón. Samuel. Bueno, pues sí, coincido contigo en esa parte, o sea, en la parte de luchar contra el mismo sistema de alguna manera. Sin embargo, repetimos esta parte que ese cine de rompimiento, ese cine de que de alguna manera ha sido vanguardia en algún momento,
lo hemos visto con las nuevas olas en Latinoamérica, con el nuevo cine checo, o sea, con la ola Ujú. francesa, incluso siempre es disruptivo de alguna manera. Lo que ha sucedido con el cine iraní yo creo que es bastante interesante, por eso es esa necesidad, ¿no? De contar historias que va más allá de cualquier limitante que puedan tener. Y algo que Ujú. me llama muchísimo la atención, que no sé si coinciden conmigo, algunos de estos directores, ya entrando en el terreno de sus narrativas, coinciden en esta parte de no dejar todo resuelto dentro de la película, sino más bien ahora sí que, como decimos aquí en México, echarle la bolita al espectador y más bien dejar al espectador pensando pues, en lo que va a suceder con los personajes, en que ellos mismos se cuestionen sobre los dilemas que trata la película, ¿no? O sea, que no termina cuando se termina la historia. Lo hemos visto muchas veces en esos finales abiertos, y también lo tenían muchos de los cineastas de las nuevas olas, esta parte de dejar las narrativas abiertas y que el espectador se quede pensando y resolviendo cómo terminaba esa historia, qué haría yo en los zapatos de mi protagonista, qué como espectador cuestiono de eso que me están presentando, ¿no? Eso creo que es un punto interesante, ya entrando en la narrativa en concreto, ¿no? E independientemente de la forma en que se hace. Sobre todo en esta película de fue solo un accidente, particularmente, ¿no? Vemos eso. Sí, no, y hay varios directores que lo plantean pues bueno, si quieren ahí comentar un Ujú. poco sobre algún otro tema. Livia, Creo que me encanta eso de los fines abiertos, porque esa clase de cine también ahí camina por temas de morales, y creo que el tema de la moral es muy individual también. Y me llama la atención también los guiones muy bien armados, las charlas que uno así como que con muy poco, y claro, los escenarios ahí creo que, bueno, acá no tenemos desierto, entonces ujú, algo en ese sentido es muy mágico de alguna manera, te revelan lugares que desde Brasil no vemos. Ustedes ujú, ahí tienen algo más cerca del sí, desierto, pero acá estamos más lejos. Tenemos el sertón, pero el Acertado. concepto es un poco distinto. Ya. sí, bueno, pues sí, yo creo que en este aspecto de la cuestión pues no sé si docuficción o más bien no ficción, como también a veces recurrimos al término para hablar de estas películas tan transfronterizas entre una cosa y la otra. Yo creo que una de las películas que marcaron, digamos, pauta en ese sentido, no sé si tengan la referencia de la primera, quizás gran película de Kiarostami, que fue justamente Close Up, ¿no? En el 90. Esta peli de, de un güey que se hace pasar por Mohsen Malbaf, ¿no? Se hace pasar por ese cineasta y resulta que pues todo era una cosa que estaba montando y ahí aparece Malbaf y todo es como el registro de este juicio que le emprendieron a este cuate, pero los hace recrear, ¿no? Toda la situación. Entonces de repente estás en esa cuestión real del juicio y de repente estás en esa recreación y de esa cosa tan rara en la que se mueve de repente el cine iraní, ¿no? Tan interesante, ¿no? ¿Qué es a lo que te refieres con la parte del uso de la docuficción, ¿no? También. Yo, Sí. yo les quería preguntar, o sea, refiriéndonos a la parte que mencionabas al planear el programa sobre la denuncia y la crítica social, creo que sí es un punto en común, y sobre todo, no sé si han notado ustedes en algunos de los directores esta contraposición entre lo tradicional, porque es algo muy tradicional lo que se ve en estas historias, esta sociedad muy tradicional, versus lo moderno, ¿no? Ese rompimiento que de Ujú. pronto tienen, o sea, varios de los directores, ¿no? Es esa parte donde pues, el occidente o todo lo que tenga que ver con modernidad de pronto choca con lo que hay ahí de esas tradiciones tan arraigadas, ¿no? No sé si lo habían notado un Sí, sí, poco. sí. Sí, incluso, no sé, para mí hay un punto de que en el principio de ese cine, mismo con Navas, hay mucho de las relaciones de la familia, pero
padres de hijos, profesores, pero con el pasado del tiempo veo que esas películas se enfocan más en relaciones como que humanas en otro sentido, relaciones como de parejas, siempre Ujú. tiene algún secreto que viene Sí, sí, claro. y aparece de la nada y te deja ahí como que sorprendido. Hay Ujú. siempre un elemento de la sorpresa, así lo Sí, veo. sí, sí. Pues yo creo que también relacionado con eso es también el hecho de que se apegan muchos de repente a la fórmula pues del melodrama, a veces en el mejor sentido, porque hay películas iraníes no, contemporáneas muy melodramáticas, muy lacrimógenas, donde surge ese aspecto como casi trágico, ¿no? Que hace que reviente toda la situación, ¿no? Y como que se desencadene, o sea, se desbarranque todo, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Eh, sí, de acuerdísimo, sí, hay una cuestión ahí como de elementos como que los personajes de repente, muy propio del melodrama, quedan muy expuestos a ciertas circunstancias y como que los arrastra un poco la vida por ahí, ¿no? Y creo que también es cierto que hay ese cine que hablamos de como de crítica, pero también este cine yo lo recuerdo mucho, es este cine iraní que fue muy aplaudido en los 90 que era muy lacrimógeno, ¿no? Ese cine con niños actuando y que, bueno, lloraba sí o sí, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, a final de cuentas fue algo que gustó en términos generales. Y pues creo que también las historias eran, y no sé si tiene que ver algo también con lo que dice Livia, que sus historias son muy locales, pero se consiguen trascender hacia lo más global, ¿no? Porque pues esos conflictos tan básicos pues se presentan en todas latitudes, ¿no? No, y sobre todo a mí me llama la atención lo que comentaba Livia sobre emplear esa parte del protagonismo infantil para burlar a la censura, que de hecho lo hemos visto en varias cinematografías, ¿no? Irte por esa parte en donde a través de las historias que no parece una crítica directa a al régimen o a o al establecido, y de todos modos entran esas historias, me parece muy interesante tratarlo a partir de esos niños, y lo hemos visto en varias historias. Yo justamente, bueno, si quieren en el siguiente fragmento, cuando hablemos un poco más de los directores, menciono a un director mucho más joven que parecería que no entra dentro de ese canon de directores que emplean historias infantiles, pero de alguna manera ahí hay unas metáforas también de la crítica social, ¿no? O sea, pero bueno, si quieren platicamos más Por adelante de qué eso. no continúas con esta idea, Livia, de esta cuestión del protagonismo infantil, ¿no? Y la cosa de la censura. Bueno, me parece que, claro, que siempre un país bajo la dictadura hay que buscar una manera distinta de burlar y el arte en general, no solo el cine, la música, siempre usa algo de, yo creo que, bueno, no solo de los niños, pero hay siempre algo de poético. Y claro que uno siempre se acerca de un personaje que es un niño, porque todos ya fuimos niños, no importa dónde nacimos. Ujú. Entonces, me parece genial esa manera que usaron para hablar de temas fuertes, sencillos y como eso de las relaciones de los padres, de la falta de comunicación, porque me parece muchas veces en el cine de los en ese nuevo cine de los 60 hasta los 90, que Ujú. mucha cosa no era hablada y que veo que en un cine de ahora donde vemos más los directores ahí como que teniendo problemas con la justicia y perdiendo plata, pagando multas y así como que ya hablan más. Creo que ya salieron de ese lugar de usar los niños como que para enredarnos en una historia y hacernos pensar, llorar ahí, como la lloradera que Alan había comentado, pero hacernos pensar en lo que está pasando en ese lugar. Sí,
sí, es cierto. Y algunas de esas películas con niños como protagonistas, justamente está esa crítica a ciertos, ¿cómo decirlo? Pues malestares en lo social que aquejan justamente a los iraníes. O sea, temas que tienen que ver justamente, la cuestión, por ejemplo, religiosa, que es muy fuerte, ¿no? Y que quizás suaviza cuando los protagonistas un poco se mueven en lo fantasioso y en la alegría y en lo, no sé, lo inocente de los niños, ¿no? Y se hace menos directo. Ahora que, fíjense que yo he estado leyendo algo que creo que sí pasa, con, por ejemplo, con Panahi, ¿no? Que ahora con esta película de Fue solo un accidente, su crítica se ha vuelto mucho más abierta, mucho más directa y más atrevida, ¿no? Antes esta idea de tener que ser un poco más ingenioso para no ser tan directo, porque sabe que le va a costar, ¿no? Pero ahora esta película es realmente mucho más, o sea, más literal, pues, en lo que está Ajá. denunciando, ¿no? Como explícita en esa parte, Sí, ¿no? o O sea, sea, ya no te es la queda muy claro qué es metáfora. lo que está denunciando y a quiénes está denunciando, ¿no? No Sí, está no, tan pues sugerido como en otras películas, ¿no? De él. sí es Creo muy que directa la crítica. llegó un momento donde ellos están rompiendo con todo, creo que ya, y por eso también que se convirtió en un cine muy de festivales. No sé si Claro. están de acuerdo, pero Sí, Sí. así me parece. no, sí, pero desde los 90, como yo lo veo, ha habido como tendencias que han ganado protagonismo en el panorama internacional a raíz de su paso por festivales y ganar premios en esos festivales. Como en su momento fue Los Rumanos, o como pasó con, eh, no sé quién más, pero por supuesto que en los 90 los iraníes eran como la novedad en ese sentido quiero decir, ¿no? De que pues ganaban en festivales y todo el mundo volteaba a ver al cine iraní y cómo contaban estas cosas y cómo hablaban de sus historias en esta cuestión tan, distinta, ¿no? De la docuficción o la no ficción, ¿no? Y justamente con estos directores, ¿no? Entonces sí, claro que sí, es un cine y sigue siendo un cine de festivales, ¿no? A final de cuentas. Lo cierto, y es lo que creo que la gente debe tomar en cuenta, es que es una filmografía, un cine eh, poderoso a nivel mundial, comparado quizás con lo que no pueda significar lo mismo en el panorama geopolítico, aunque creo que sí, porque lo que está sucediendo ahora lo comprueba, o sea, Irán tiene la mano, o sea, tiene ¿cómo decirlo? Como decimos en México, la sartén por el mango en muchas cosas en este conflicto ahora mismo, ¿no? Bélico, quiero decir. Entonces, sí, a final de cuentas, quien no lo sepa, realmente el cine de Irán ha sido un cine muy rico, influyente, ¿no? Celebrado a nivel mundial, ¿no? Con directores realmente muy relevantes, ¿no? Exacto. Bueno, ¿alguna otra cosa? Justamente vamos a hablar entonces de los directores, ¿no? Si les parece bien, de Sí. algunos directores importantes que les gusten, que de los que no podamos omitir. Mientras yo voy a la pequeña laminita, si quieren ustedes, bien dice yo, mientras, a ver, Vamos al segmento entonces. sí, de directores, ¿no? Perfecto. Pues ¿cómo ven si iniciamos con Abbas Kiarostami? Sí, Igual rápidamente, ajá, que es vamos como quizás empezando con... dentro de lo más contemporáneo, quizás el más relevante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que creo que bueno, por lo menos yo lo primero que conocí fue lo de Abbas Kiarostami, por lo menos aquí en México, Olivia. Fíjate que lo programaban muchísimo en muestras, festivales y todo, entonces sí lo conocimos pues desde hace ya un rato. Para nosotros sí es un referente como, pues sí, como del cine iraní y ya después con esta parte de, pues como tú mencionabas, ¿no? Que es un cine de festivales, ya fuimos conociendo a otros directores, pero bueno, pues no sé si quieren platicar un poco sobre justamente esta parte, esta manera de abordar las historias, que yo creo que lo resumió Alan muy bien. Ese cine de docuficción lo tiene muy arraigado. Ujú. Esa parte de emplear
poquitos recursos o con muy pocos recursos lograr algo, entrar en esa parte de las metáforas visuales, entrar en esa parte de lo que piensa o siente el personaje, y tratar ya ahora sí que un conflicto mucho más profundo de lo que parece, ¿no? O sea, ahora parece que estamos viendo algo como muy sencillo, pero en realidad estamos viendo algo muy existencialista, muy poético Sí. sobre la misma existencia humana, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Yo creo que en el caso de Kiarostami, creo que vimos consolidarse una estrategia muy efectiva dentro de, con él y el cine iraní, que es ese cine dentro del coche, ¿no? O Está sea, cañón lo que logró. pero justamente yo creo que tiene que ver con lo que mencionas, porque es un cine que tiene que encontrar recursos, ingeniársela de una manera, ¿no? Para sus proyectos, porque realmente tiene que resolverlo de una manera como no se puede resolver en otros lados, con facilidades, quiero decir, ¿no? Y simplemente grabar dentro de un coche, aparentemente es algo sencillo, pero no necesitas grandes recursos, eso sí, ¿no? Pero no es sencillo en la clave en la que ellos consiguen hacerlo, que Arostami pues incluso hasta en el sabor de la cereza y, por ejemplo, en 10, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, ¿no? En En 10 10. que toda esta cuestión imparable de alegatas y palabrería ahí que no para, pero todo ocurre en el coche, ¿no? Y es una cuestión Ujú. novedosa, justamente de lo que decíamos en la cuestión de lo narrativo, bien interesante, ¿no? Lidia. Sí, son como guiones muy bien armados y creo que está basado en eso. No me parece nada fácil también grabar en barato, sí, pero Exacto. no me parece No, claro fácil que no. salir bien como que... Y como habló Samuel, en Brasil fue la misma movida. Abbas fue el primero y que yo escuché, yo vi, incluso en la muestra internacional de cine de São Paulo, que quizás sea el más importante o uno de los más importantes festivales del Brasil, el, la, el dueño de la muestra en 2004, León Kakov, era súper enamorado de Abbas y lo invitó y incluso él vino, hizo un workshop y lanzó un libro que Ah, es como Oh, ok. Ujú. que tiene como críticas, un par de fotos de sus películas y fue muy bien recibido. El año siguiente, eso fue 2004, el año siguiente que se murió León Kakov, el dueño del festival, él vino también y fue ahí como que súper emocionante. Entonces creo que la manera de consumir el cine de ahí es muy parecido, creo que en México y São Paulo, en México y Brasil al menos. Sí, pues sí, ¿qué otro director es como de los imperdibles? Yo creo que Panahi, ¿no? Panaji, definitivamente. Ahora, sobre todo ahora que está acaparando tantos elogios y es el quizás de los que más han sido castigados por el régimen, ¿no? Islámico. Su Bueno, dificultad para poder hacer las películas, ¿no? Sobre todo, creo que eso es lo que todos nos hemos enterado, las manifestaciones o la manera en cómo protestan en los festivales, ¿no? Para hacer visible esa parte de la censura y de la manera en cómo cada vez le es más difícil hacer sus películas, ¿no? O bueno, ahorita ya yo no sé qué opinan ustedes conforme ha ido avanzando la cosa, que tanto haya cambiado esa condición para ellos. Yo creo que sigue siendo igual de difícil, pero yo creo que han encontrado los medios por medio de de la coproducción, ¿no? Que creo que eso ha ayudado bastante a la condición del cine iraní, ¿no? En el actual, y Y, que es tam- muy festivalero, ¿no? y también que algunos pues, han tenido o sea, la diáspora, pues, ¿no? O sea, han tenido que salir, ¿no? Para poder Sí, seguir haciendo claro. lo que hacen, ¿no? Porque de otra manera tampoco sería posible. Panahi también tiene esta película de Taxi Teherán, no sé si la recuerdan, que es también él Uh, manejando y en el coche. O sea, como les digo, hay cualquier cantidad
Es como un subgénero que inauguraron de cine en el coche, ¿no? Pero bueno, El road movie, ¿no? Al estilo iraní, más sí, al bien. estilo iraní, pues, Sí, pues sí, Panahi sí, ciertamente tiene también varios de los grandes títulos del cine contemporáneo iraní, no solamente por el caso de esta película que acaba de ganar la Palma de Oro, fue solo un accidente, sino pues esta película, esto no es una película, justo, ¿se acuerdan? ah, está genial Que eso es también. justamente para librar ¿cómo se llama? Bueno, la restricción de no poder, el arresto domiciliario que tenía, ¿no? Ah, ya, sí. Por eso dijo, no podías hacer cine, no pues no, esto no es una película. Esto no es una Y película. justamente lo que retrata es el desarrollo de un proyecto, una película, tratando de apegarse a todas esas restricciones, ¿no? A final de cuentas es algo muy barato, como dice Lidia, ¿no? Porque realmente lo que hace ahí de recursos es casi nada, pero a final de cuentas consigue contar una historia, ¿no? Pero como Samuel dijo, creo que es muy importante poner en cuenta es el apoyo de otros países ahí Sí, con plata y coproducciones, porque uno ve que para hacer una película allá hay como que banderas de todo, de Francia, de Holanda, entonces así me parece genial que creo que con la movida de esas películas en festivales llamaron la atención del ujú, apoyo ahí con plata de países que tienen más claro. presupuesto en ese sentido. Bueno, sí, también está el caso de justamente de Moshe Macbeth, que es un cineasta que también con un instante de inocencia, ¿se acuerdan? Esta película donde él, aparte de una experiencia personal de joven, ¿no? Que apuñala a un policía, después recrea justamente toda esa situación más adelante y ahí se descubre una situación rara de una relación sentimental ahí del policía y una chica y en fin, bueno, ¿no? Bien interesante porque justamente se empezó a mover de una manera muy, pues, novedosa e interesante entre lo ficticio y la justamente documental testimonial pues de su propia experiencia y justamente también creo que podemos hablar de Fajardi, ¿no, Samuel? De Asghar Fajardi, Sí, sí, justo me acordé de una separación. claro. Recientemente, fíjense que pues organicé como un pequeño especie de cineclub ahí en la escuela donde trabajo y me llamó muchísimo la atención. La seleccioné justo pensando en el debate que podría pues levantar, poner una película así, ¿no? En un espacio con chicos que regularmente no tienen acceso a este cine iraní y me llamó muchísimo la atención, sobre todo la reacción de los chicos y las chicas al terminar esta película, al tener estos finales abiertos que habíamos mencionado. Ujú, Este conflicto también narrado desde la perspectiva de la dificultad que tiene obviamente esta relación familiar, este ajá, conflicto también a partir de la niña, que también era importantísimo entender ujú, esa dificultad, y el conflicto que tienen al cuidar al papá con este Alzheimer, ¿no? Entonces, sí, de pronto sí se prestó bastante al debate. Y me parece que también, ¿cómo se llama? Asghar Farhadi tiene pues esta parte de lo que mencionaba al principio, esta característica, y él lo menciona en sus entrevistas, que le interesa sobre todo dejarle pensando al espectador, ¿no? Que él resuelva los dilemas, que él piense cómo pudo haber terminado la historia. De ahí viene, creo que, la de una separación. Se queda de plano, nos quedamos escuchando el ambiente del lugar donde se están llevando a cabo este divorcio. No sabemos si realmente pasó, o sea, no estoy haciendo spoiler, pero en realidad es así, ¿no? O sea, es un cine abierto a interpretación completamente, ¿no? Y nos quedamos simplemente con la duda. O sea, yo recuerdo hasta haber visto levantando, agarrándose la cabeza uno de los chicos ahí en la función, así de que no podía creer que se terminara así, ¿no? Espantado. Y yo, pues no, pues es parte de lo normal, ¿no? sí. Pues es que creo que lo que consiguen es dar al espectador una participación muy activa en la película. No solamente que dices que tú resuelvas el final, es que
a veces te hacen, no sé cómo, pero te hacen incluso experimentar mucho estas sensaciones, por ejemplo, la vergüenza moral o la vergüenza pública de ese personaje en el momento que está sucediendo la situación, ¿no? O sea, tú experimentas y dices, es que, eh, ¿cómo te ¿Qué verías harías? tú, o sea, en Sí, esa situación, eso. ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú? Es eso uno de los grandes méritos, yo creo que de mucho del cine iraní, ¿no, Olivia? En esa película en especial creo que hay como que no hay una respuesta moral simple. Entonces uno termina así como que no hay el correcto o Sí, sí, es entonces cierto. yo Porque creo que todos tienen sus motivos de hacer lo que hacen, de actuar como lo hacen. entonces quizás eso deja el espectador de una manera mismo los niños ahí como que los más jóvenes así como que ay Ajá, eso claro. es genial. Además me gusta del cine de él el tema de esas que ya comenté antes, de las revelaciones, porque hay siempre secretos que Ujú. hay como que cuando la historia parece que el guión va en un tiempo distinto, más parado, él saca una que ya tiene una vuelta y gana el espectador otra vez. Sí, claro. Ahora fíjense que en el caso de esta película, que es muy buena, creo que es para mí de los mejores momentos de cine iraní, justamente, que además ganó el Oscar, ¿no? Una separación. Sí, Y yo creo que también ahí está esta situación que les comentaba en comparación, por ejemplo, a igual no sé si vayan a estar de acuerdo, quizás no, pero en el caso de fue solo un accidente, aquí en una separación yo en ningún momento siento una suerte de sobreactuación de los personajes. Lo que sí a veces me sucede con fue solo un accidente. Realmente en una separación, la acabo de ver justamente a propósito de esto, otra vez, y realmente dije, impecable en ese sentido, ¿no? O sea, yo siento que ahí incluso todo está muy bien guiado en ese sentido. Pero bueno, se los quería exponer porque quizás no estén de acuerdo, pero mi sensación sí fue de esa manera. Y sí experimenté eso que estaba mencionando. Eh, Todos tienen sus propios motivos para hacer lo que hacen, decir lo que dicen. De repente no puedes tomar partido por nadie, porque realmente los motivos del marido, de ella, del el marido de esta que tiene el aborto y demás, bueno, pues, en fin, todas estas situaciones te ponen en esa disyuntiva, ¿no? De comprender las realidades y las necesidades y los motivos de todos, ¿no? Lo hace muy interesante, ¿no? Ujú. Coincido Bueno, completamente. Bueno, bueno, pues ahí está. Tenías ahí el nombre de un director, también, ¿no, Samuel? pues tenía nada más el de Abbas Kiarostami. No sé si ya. Ah, ya te refieres Sí, al que tendrías, mencioné. ajá, un Justo, director joven. fíjate que lo quería mencionar. No sé si ya lo comentaron a Panahi. Panahi, ya lo comentamos. Es que justo me llamó mucho la atención esta película que no sé cómo le pusieron en español. Hit the Road, no sé si ustedes la vieron. No, no Es sé. la historia de este niño que lo están llevando también, obviamente, en un road trip ahí, Ujú. a otra locación. Me parece que el cineasta es hasta cierto punto joven. No sé, O sea, yo... también se apellida Panaji. Sí, es Ah, Panahi, no sé si lo ubican. Y es una película pues bastante conocida. Él es hasta cierto punto joven. O sea, tiene sus 40 añitos, no tiene otra película, no encontré otra película de él. Esta es su ópera prima, entonces no sé si lo ubiquen ustedes. Me parece importante mencionarlo porque la película pues, le fue bastante bien, ¿no? En cartelera. no, fíjate que yo no lo ubico, no he visto nada de él, pero bueno, vamos a darle seguimiento a ver si lo encontramos por ahí. Vamos con un último bloque para hablar ahora ya más a fondo de las recomendaciones que les tenemos de películas de algunos de los directores que ya hemos platicado. Pues Bueno, bueno, no sé si quieres comenzar, Alan, con...
Bueno, yo quería regresar un poquito con el caso de El sabor de la cereza, que creo que es una de las películas, pues también más emblemáticas de los mejores momentos el mejor cine iraní de Kiarostami. Creo que es una película que, a diferencia de, por ejemplo, otros tratamientos que estábamos hablando, de cuestión como muy documental o lo que sea, probablemente esto sí tiene un desarrollo más en la ficción. Trata básicamente de un personaje que justo dentro de una de su camioneta casi todo el tiempo conversa con mucha gente, está buscando la manera de que alguien le ayude con algo que le ayuden a enterrarlo una vez que él cometa suicidio, ¿no? Pero a la vez que él está en esta búsqueda, pues tiene conversaciones con distintos personajes, ¿no? Y eso va aclarando muchas cosas sobre la perspectiva de ese personaje. Lo interesante es que Kiarostami nunca dice los motivos del por qué este personaje ha tomado esa decisión, dentro también de una cultura que es muy estricta en ese sentido de una medida como esas, ¿no? Del suicidio. Y me parece que el desarrollo de la película y su final, yo no tengo problema con esa cuestión de los spoilers, el final, si ustedes recuerdan, es prácticamente otra cosa. Es un registro totalmente diferente porque es la experiencia de grabación de la película, ¿no? Entonces vemos quiénes estaban haciendo esa película. En ese momento fue pues también algo hasta cierto punto disruptivo, ¿no? Me parece una de las películas pues más elocuentes de lo mejor, de las mejores prácticas del cine iraní, ¿no? Pues yo coincido contigo justamente en esa película, igual si quieres, porque yo también la iba a mencionar, pues de una vez comentar que en realidad, pues sí, para mí fue pues una revelación ver esos trayectos enormes con la camioneta. Tú piensas que no está pasando nada, pero de pronto Sí, empiezas a darte cuenta, no sé si les ha pasado, pero incluso a ustedes, a mí se me quedan mucho las sensaciones que tengo cuando haces clic con una película, que trasciendes esa parte de estar pensando oh my God, ¿por qué está pasando esto? O sea, que de pronto entiendes, o sea, qué es lo que está buscando ese director. A mí me hizo un clic así de, oh my God, ¿qué estoy viendo? ¿No? Y cuando la terminé también fue de así de, no puedo creer lo que acabo de ver. O sea, sí te impacta y te deja pensando mucho tiempo, pues qué es lo que viste con ese personaje, ¿no? Y lo interesante también es que empieza como una cosa, te comienza planteando un dilema que también es el de, ok, quiero que alguien me mate, ¿no? Y que termina siendo otra cosa totalmente distinta a lo que nos planteó este director. Se quedó ahí en mi memoria justamente por eso, ¿no? Ese clic que en algún momento haces con la película y que se te queda para siempre, ¿no? Eso es como de esas cosas, no sé si les ha pasado, pero hay ciertas películas que nos dejan así, ¿no? Como que se te quedan, aunque no recuerdes toda la trama completa o algo así, recuerdas ese momento en que te diste cuenta de algo que te dejó vinculado a la película, ¿no? además que Kiarostami hizo todo, casi todo lo creativo ahí. O sea, produjo, montó, editó, dirigió, escribió, casi todo lo hizo él en la película. Toda la idea de la película estaba genial, ¿no? Y creo también que hay un punto que no solo en esa de Habas, pero también una que me gusta mucho es donde está la casa de mi amigo, que Ah, el niño sale ahí para llevarle el librito con la tarea para el amigo y pasa por muchos lugares. Creo que es como revelar la geografía de un país que quizás esté en nuestra memoria de una manera distinta, porque los colores de esas películas son muy distintas de todo. Es algo que pues sí, me dejó ahí muy, me, me quedó muy vivo en la memoria. sí, claro. Pues ahí está el caso qué otra película les parece recomendable de esta filmografía, de estas cinematografías iraní? Libia. Bueno, acá yo me apasioné, me Mm, enamoré, fue así como que por mi postre favorito, mm, una película de una pareja, que no sé si lograré decir el nombre, ah, Mariam Bogahant,
Beta Shaneda, quizás sea eso. Y fue súper exitosa en Berlín en 2024 y los directores no lograron ir porque también tuvieron problemas con el Tribunal Revolucionario del país y pagaron desde 7 millones de euros, tuvieron las cámaras, todo ahí como que fue para el gobierno. Y esa película me pareció genial porque cuenta la historia de una señora de 70 años, viuda, y que quiere vivir, quiere probar cosas nuevas. Y entonces ella va por lugares buscando un compañero y conoce a un señor también que es muy solitario y que maneja un taxi, ahí también siempre tiene un taxi en el medio del camino, y ellos hacen así como que bailan, cantan, es como casi en 48 horas se ve la historia de esa pareja más grande. Lo que me pareció también genial es que muchas escenas de esa señora, ella aparece sin el velo, sin el ninjaj. Y eso fue uno de los problemas con el gobierno, fue ese tema de una mujer más grande. Ellos tomaban tragos también, alcohol, y bailaban. Entonces, como el tribunal eh, puso en la cuenta esos 3 puntos para hacer de esa película una película más que subversiva. Y me gusta también, es que me enamoré de verdad y creo que en Brasil todos se enamoraron porque fue una película que tuvo un estreno en 20 salas de cine. Wow. Y pasados semanas llegó a casi 50 salas. Entonces como que los espectadores gustaron y muchos cines dieron la oportunidad de exhibirlas, llegando a casi 40.000 espectadores en Brasil, que para un cine de autor, un cine de tan lejos, es un éxito así genial. Y me gustó mucho de la manera como esos comportamientos ilegales fueron representados de una forma muy dulce por esa pareja de señores que son los protagonistas de la película. Las recomiendo así, mi postre favorito. Qué interesante, Está, ¿no? está buenísimo, Olivia, porque creo que ese tipo de apuestas y poner ese número de salas para una película que no sabes qué va a pasar con ella, luego sí da esa parte de, pues tenerle más fe a los espectadores, ¿no? Y que en realidad buscan algo, una opción, una alternativa que regularmente un distribuidor pensaría que no, pues no lo va a querer la gente, ¿no? Aquí en México, fíjate que no llegó, estoy revisando y no llegó como tal a un estreno en salas. Ahorita está en la plataforma de Movie nada más en México. Ay, qué Sí, pena. porque yo tampoco la escuché, Sí, no no la pasó por escuché las por salas, no acá. tuvo estreno ni en festivales tampoco, ¿eh? Acá se quedó como que 11 semanas en cartelera. Es un éxito. Increíble. Bueno, está interesante verlo, Sí. seguimiento por ahí a ver qué encontramos. Samuel, ¿tú tienes algún otro título que quieras recomendar de los que ya hablamos? Pues mira, ya para terminar con el Asghar Farhadi, hace un par de años vi la de Un héroe, que también le fue bastante bien, pues por lo menos, fíjate que me llamó mucho la atención, la pusieron en plataformas en Amazon y no le fue mal, no, en salas no la vi, fíjate por acá, y creo que también tiene ese debate. No es como una separación, pero también tiene ese dilema en el que el protagonista es acusado, ¿no? de haber robado algo, y de pronto es perseguido también y bueno, se pone compleja la historia para este personaje, pero me llama muchísimo la atención cómo se va desdoblando y se va complejizando la historia para este personaje, y pues yo la recomendaría también como una película que igual vale la pena revisar en algún momento.
La verdad es que tiene un tono distinto a la de una separación. Yo vi ahí otras cosas, otros conflictos distintos, otras exploraciones, aunque al final también hace lo que había comentado, ¿no? Esta parte de dejarle la pregunta al espectador, ¿qué hubieras hecho en esa situación? O sea, ¿cómo hubieras resuelto el problema tú, ¿no? Como espectadores. Eso me llama mucho la atención y bueno, es un poco más, siento que es más accesible, ¿no? Si usted quiere relajarse, igual lo encuentra un poquito más relajante esta película. Ya, pues sí, ahí está. No la he podido ver, no la he visto, pero bueno, a ver si hay chance de verla más adelante. Yo les quería comentar de una película que no es que sea mis favoritas de cine iraní, pero la tengo muy en la memoria, porque fue como de lo primero que vi de Irán, justamente cuando se dio hasta esta novedad y esta erupción de en festivales de los iraníes, El color del paraíso. No sé si la recuerdan de este niño ciego, ¿no? Sí. Ay, sí. Un pequeño Ya que es tiene un ciego ratotote, y pero que, sí. sí, sí, claro, y que regresa a donde vive en el verano, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, es una película que pues, describe un poco como la suerte de este chico, ¿no? Pero lo que implica, por ejemplo, para su padre, el hecho de que sea vidente y bueno, esta realidad y esta vida como de pobreza, pero justamente lo que te hace casi casi sentir en la carne es la vergüenza social del padre, ¿no? Por justamente el hijo, ¿no? Pero el hijo está en otra dimensión, ¿no? Atento a los sonidos, a la naturaleza, y eso enamora y encandila muchísimo al público, porque es una película que, no sé si recuerdes, Samuel, no sé en Brasil, pero en México fue un éxito total Sí, le fue muy bien. y fue una lloradera por todos lados, porque yo me Exacto, acuerdo que hubo justo. gente que, o sea, lloró a mares con esa, y digo, lloras porque lloras, y es que Majid es de esos cineastas que sí están, desde un momento apostándolo todo porque, por sacarte las lágrimas, esta película de Children of Heaven también, a los pocos minutos salen dos niños y están hablando entre ellos, y los dos están llorando y casi casi es como que, a ver, desde aquí vas a empezar a sacar la lágrima. Pero el color de paraíso es eso, en buena medida. Y es un melodramón, como decimos acá, en el buen sentido. Me parece que, o sea, no, que hay melodramas que quizás no son como lo que como el que a mí luego me gustaría, pero en este caso realmente es una película muy disfrutable, que gustó al gran público, a mucho público. Por supuesto, llegó en una muestra, en un festival, o sea, en ese marco pues de los festivales, pero realmente es una película que a mí me causó como que me llamó la atención. Volteé a ver el cine iraní ya más atentamente a partir de esa película y empecé a pensar un poco en lo que eran capaces de hacer con una película como esas, ¿no? Y bueno, después ya más adelante pues con otras cosas, ¿no? Interesante pues la cosa con los iraníes. Pues no sé si hay alguna otra cuestión por ahí, Lidia, un poco, Ah, algún temita, ¿no? Por ahí que ah, me, tengamos. me olvidé de hacer un comentario que muchos directores también ya antes hubieran trabajado como actores. Actores. El McHale, yo no sé decir el nombre del que fue actor de Abbas, la directora de mi postre favorito también actuó en un par de películas. Ah, es directora. Ok. Y creo que hay como que, no sé, quizás sean grupos muy cerrados, que cada uno hace muchas cosas y en algún momento llegan a ser directores y tener ahí, poner su idea en Bueno, una película. sí, ahora que hablas de directoras, también es importante que dentro de todo, pues ha habido realizadoras mujeres importantes haciendo este cine, ¿no? Y una película que no se nos debe de olvidar, porque también aquí en México, Samuel, fue un exitazo, Persepolis, Ah, claro. Sí, acá también. de Marjane Codirectora. Satrapi o algo así, ¿no? Esta película este, en animación, ¿se acuerdan? De Sí. esta chica, de Solo esta no me niña, acuerdo ¿no? lo que vino primero, si fue el libro o se fue la película, porque acá fue un éxito
y los dos, pero no sé si la película fue una adaptación Ujú. Según yo, sí fue Según yo, una sí fue adaptación, del adaptación fue de cómics. de su ajá, novela gráfica, sí. Y bueno, en el sí, caso de ella sí estamos hablando de alguien que más bien sí se hizo o se desarrolló fuera de Irán, ¿no? Parte de la sí, Sí, diáspora que me exacto. estábamos mencionando, pero pero sí es un acercamiento interesante, ¿no? O sea, desde su mirada, sobre todo desde la mirada femenina, que cuando salió en 2007 la película, hasta donde yo sé, o sea, no era tan común ver una perspectiva femenina hablando de una realidad iraní, ¿no? Eso fue Justamente. quizás lo que me pareció más, de lo más interesante y novedoso en el caso de Persepolis. Bueno, pues ahí está un poco de lo mucho que abarca este interesantísimo cine iraní a propósito, bueno, de la coyuntura de lo que está sucediendo hoy en día en el Oriente Medio con este conflicto de Irán con Estados Unidos, Israel y algunos otros países de ahí, de la región. Una buena ocasión para hablar de los iraníes. Y si no han visto cine iraní, pues invitarlas a que lo hagan, que lo vean y que lo conozcan. Muy bien, pues esto fue Pantalla Global, Cine y Series. Nos vemos en la próxima, Samuel. Livia, muchas gracias. Un gusto. chao, chao, gracias. Bye. Adiós. Bye Gracias. bye.